Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que, bueno, tengo unos invitados sumamente interesantes. Tenemos una invitada que es la primera vez que nos acompaña en la tele, esperamos que no sea la última, y mucho libro, mucha lectura, mucho pensamiento, así que, pero todo dicho de una manera entretenida, eso esperamos. A mi vera, Verita Vera, no sé ni cómo me atrevo a tenerle tan cerca, está Carlos González Teijón. Él es mediador, abogado, escritor, provocador, y lleva una chaqueta preciosa. Bienvenido, Carlos. Bien hallada, y cómo se nota que es mi amiga, ¿eh? ¿Han visto, no? Cómo se nota que es mi amiga, y qué bien me pone. Gracias. Es que a mí me gusta contar la verdad. La verdad. Ya hablaremos de la verdad. Pero vamos a ver, ¿hace falta ser atrevido para escribir un libro y titularlo La verdad? ¿Está aquí contenida la verdad? ¿Lo explico? Sí, por favor. Mi título original era La era del conocimiento, porque yo soy un defensor del conocimiento. Mi editor, al que creo que es una persona más experta que yo en estos casos, me dijo, no, tiene que titularse Ángel Jiménez, nuestro compañero de la Peña Periodística Primera Plana, somos los que damos los premios Naranja y Limón, que lo sepa todo el mundo. Me ha dicho, no, este libro tiene que llamarse La Verdad, y va a ser editado como La Verdad. Y lo corrigieron los técnicos de la editorial y ha salido publicado como La Verdad, lo cual no me importa, porque los primeros capítulos hablan del concepto de la verdad, qué entendemos por verdad y cómo las personas seguimos esa verdad o no verdad. Y por eso él dijo, mejor la verdad. Pues hablaremos de ello, desde luego que sí. Verdad. Y bueno, en la contraportada una maravillosa frase de La vida es sueño de Calderón de la Barca, que desde luego es una joya. Es una joya, don Pedro. Bueno, pues vamos con nuestra invitada, Cristina Llorens. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, encantada. Eres la primera vez que estás con nosotros en la tele. Ella está en la Dirección de Negocios Estratégicos y Comunicación del Instituto de Desarrollo Asegurador. Y bueno, hay cantidad de temas, actualidad, pero esto de ser, fíjate que nos hemos intercalado, ¿no? Con hombre, ser mujer empresaria y no morir en el intento, ¿cómo se logra? Bueno, pues con mucho esfuerzo. Yo creo que también hay un componente de creer en uno mismo y ir a por lo que realmente, luchar por lo que crees. Yo siempre he sido así, llevo muchos años trabajando, pero siempre he sido así, y creo que es la única forma de sacar adelante un proyecto. Creer en lo que haces, ser honesto, para mí eso es muy importante, eso te lleva también a veces muchos disgustos. Pero bueno, aquí estamos después de casi 35 años de profesión, o sea que bueno, encantada. Realmente es una profesión apasionante, a veces muy dura, y muy desconocida, ¿eh? Y bueno, aquí estoy. Pues para que nos cuentes, también hablaremos de cómo es esto de votar un 23 de julio, no para que nos digas a quién, que dejamos a la elección de los espectadores, sino cómo se combina con las vacaciones, con los seguros, en fin, hay muchísimas cosas al respecto. Sí. Que, pero no lo habías pensado, y dice, pues mire, no, hasta ahora no lo habíamos pensado esto, así que habrá que ponerlo sobre la mesa. Sí, hablaremos de eso, porque la verdad es que nos han puesto un reto interesante, ¿eh? Pero bueno, espero que no salga mal. Eso es. Bueno, y Salvador Molina, bienvenido, Salva. Muchas gracias por recibirme y aceptarme en este grupo tan selecto. A ver, Salvador Molina, que sí que nos ha acompañado en más de una ocasión, le podemos presentar de muchísimas maneras. En este momento diremos que como presentador de Ecofin y del clúster Mad FinTech, y también viene con un libro. Nuestros invitados desde luego nos ponen todas las cosas fáciles, porque este es, dice, guía para escribir y hablar en público, conferenciantes imprescindibles. Bueno, ¿qué falta hace? No sé si has tenido mucha aceptación o no quiere alguno asumir que lo necesita. Sí, yo es que como Carlos iba a venir a hablar de la verdad, digo, lo importante de la verdad, la mía, la tuya o la de otro, es poder contarla, ¿no? Contarla por escrito o contarla verbalmente. Y llevo trabajando en ese frente bastante tiempo. Pusimos en marcha a través también y en colaboración con un compañero de profesión, con Juanma Romero, una escuela de formación de portavoces desde Ecofin, y en los últimos meses me he incorporado
al equipo que dirige y proyecta el aula de debate y oratoria de la Universidad de Alcalá de Henares. Es un proyecto muy personal dirigido por la vicerrectora María Sarabia. Ella fue ganadora de la Liga Española de Debate Universitario y como profesora ya ha dirigido un equipo que ha ganado esa misma liga, con lo tanto tiene un doble referente, ¿no? Y me he incorporado recientemente e intentamos llevar a las aulas universitarias, a profesores y alumnos, esta formación que nos parece básica, que es el arte de hablar en público. En el fondo la oratoria no persigue otra cosa que eso, ¿no? Y ese arte de hablar en público no solo es importante, sino es trascendental en muchas profesiones, en la dirección de empresas, en la dirección de equipos y de personas, da igual que sean deportivos o empresariales, pero también en la política, en la vida social, en la vida asociativa, en cualquier contexto en el cual nos tengamos que enfrentar. Y en el mundo de la universidad yo creo que en las últimas décadas se ha descuidado bastante en España este tipo de formación. A través de los exámenes escritos prácticamente se han acabado o olvidado en muchas facultades las habilidades de poder hacer una presentación eficaz, de poder hacer una gestión de reuniones eficaz o poder dar un discurso o una intervención pública. Ese famoso que en el mundo del emprendimiento se llama el elevator pitch, que sea breve, conciso, directo, pero además consiga la persuasión del otro interlocutor, ¿no? Bueno, esto es un poco a lo que estamos dedicados y centrados en los últimos tiempos. Apasionante. Simplemente la palabra oratoria, qué bonito es, ¿no? Totalmente. Yo creo que ya hasta alguno dirá, y eso está en el diccionario, ¿no? Porque creo que no lo tenemos en uso, no solamente por no practicarlo, sino que son términos preciosos. Veía a Carlos asentir, por supuesto podéis participar en todos los temas que vamos a abordar. No sé si quieres, antes de que nos vayamos a los viajes y las elecciones. Me encanta el tema de Salvador y lo que estás poniendo, porque la verdad va en ese sentido. Es decir, cuando yo hablo de la verdad o el libro de la verdad, todo el mundo automáticamente cae en la verdad ideológica perdón, o en la verdad religiosa. No, la verdad va en que independientemente de la ideología que tú defiendas, independientemente de la religión en la que tú profeses, el explicar bien las cosas, el subirte a un atril y hablar de tu religión, de tu ideología, de tu profesión, de tu trabajo, eso es técnico, eso es la auténtica verdad. Y yo estoy seguro que si 7 u 8 asesores de prensa de los 15 o 20 partidos políticos que puedan en un momento determinado estar representados en el Congreso se reúnen como técnicos que son en corregir a sus políticos, se van a poner de acuerdo perfectamente, porque hay una técnica para decir bien las cosas. Luego, lo que digas es otra cosa, y esa para mí es la verdad. O sea, que seamos conscientes que hay una verdad que siempre me provoca cuando hablo con la gente, ayer en la tertulia, en la comida y tal, la verdad un poco cosquillo. No, la verdad existe. No la verdad de lo que diga un político o el otro, la verdad de que si tú haces bien las cosas funcionan. Y si tú no haces bien las cosas, incluso muchas veces no se saben explicar, pero se ven. Por ejemplo, es decir, podemos ver ahora Pedro Sánchez y Podemos, todo lo que se dijo hace 5 o 6 años, la ilusión que generaron, ¿os acordáis? En Sol, Podemos. Bueno, la ilusión que generaron en un determinado de la sociedad, sí, porque es que ahora resulta que parece que, bueno, hablamos de perdóname, pero es que estoy con el lenguaje este que tenemos en los medios de comunicación, es igual que cuando si matan a un policía tal, ¿ha muerto? No ha muerto porque el señor ha estornudado y se ha muerto, lo han asesinado, perdóneme usted. Pero estoy de acuerdo. La ilusión en un grupo de la población española. Yo lo traduzco a número de escaños en el Congreso de los Diputados, y sin embargo, como han hecho mal las cosas, el pueblo español, que a lo mejor no puede escribir un libro o hacer un discurso, pero sí lo ve, y ya lo han reflejado en las últimas votaciones, tanto autonómicas como municipales. Luego, lo bien hecho funciona y lo mal hecho no funciona. De todas maneras, Carlos, por intervenir y sin quitarte la razón, pero matizando, la verdad tiene una connotación de verdad absoluta, de verdad auténtica, de verdad con fundamento in re, que se decía en la escolástica clásica, ¿no? Es decir, hay una realidad que responde a una serie de principios, y conocer esa realidad significa saber la verdad o no saberla. Un investigador intenta investigar una mutación genética y si consigue llegar al final, consigue llegar a esa verdad y a partir de ahí puede ponerle una solución a ese problema. Pero en los artes de comunicar, y yo creo que estamos en plenas campañas electorales, una tras otra, que silbanan y tal,
yo creo que no hay una búsqueda de la verdad, sino hay una búsqueda del voto. Por lo tanto, es una oratoria que lo que busca es lo que se llama el lenguaje persuasivo y la oratoria persuasiva. Lo que quiere es obtener el voto y, por tanto, no se busca la verdad. Por ejemplo, hay un concepto básico que todo el mundo puede entender, que es el tema de los silencios, ¿no? Dicen que uno vale más por sus silencios que por lo que sabe, ¿no? Estamos viendo día a día los silencios. Esta mañana escuchaba a un determinado candidato a ser el presidente de su comunidad autónoma, con Mar, por cierto, contando cosas y puedes decirlo, Valencia, lo he escuchado también. En Valencia. Y silenciando muchas cosas de las que se preguntaban, porque los silencios son importantes. Pero es que ayer escuchaba a la vicepresidenta de Gobierno, todavía vicepresidenta de Gobierno y candidata por ese conglomerado político llamado Sumar, creo que van por 17 organizaciones conglomeradas en esa organización de carácter ideológico de extrema izquierda, pues le preguntaron 3, 4, 5, 7 veces en una rueda de prensa por un tema, y era la desaparición de las listas electorales de Irene Montero y por qué, cuáles eran las razones que explicaban la ausencia en esas listas de Sumar, que la palabra sumar se significa que no era restar, y en una candidatura de Sumar se restaba, valga la paradoja, a Irene Montero. Y durante 7, 8 intervenciones volvió a decir que la respuesta ya estaba dada, cuando en ningún momento había respondido a ninguna de las 6 o 7 apelaciones de la prensa española. Por tanto, los silencios son importantes, la búsqueda de la verdad es importante, pero el manejo de las herramientas de la oratoria y de analizar lo que se hace, lo que se dice y lo que se calla, yo creo que es muy importante en los tiempos que corren, porque la búsqueda de la verdad teóricamente la tenemos todos, pero en el camino nos tropezamos con mucha gente que no quiere que alcancemos esa verdad. Y me da igual que sea una verdad absoluta, ideológica o religiosa, o que sea una verdad de conocimiento científico o humanístico. Es importante manejar y conocer y tener los antídotos para, entre comillas, no tragarte sapos, es decir, para estar vacunado, para que el que tienes enfrente no te engañe, y si te engaña, sepas que te está engañando. Bueno, haré un poquito, perdona, Carlos, de mediador. No, es que me que voy a hacer yo, déjame. Ha leído mi libro. Que voy a hacer en diagonal, pero sí, voy a hacer lo reconozco. de mediador, y es verdad que la verdad, no solo ya has metido el asunto científico, no solamente está en la política, está en la vida de cada uno, porque tenemos, ¿qué clase política tenemos? ¿Y qué clase personal tenemos? Es que vamos a ver qué tenemos en nuestra sociedad, pero en lo que decías, referente y siguiendo tu ejemplo de verdad o mentira, es verdad que hay veces que los periodistas preguntamos cosas, bueno, que no se quieren responder. Por ejemplo, el caso del futuro presidente de la Comunidad Valenciana, le estaban pidiendo unas líneas rojas que están estableciendo que a lo mejor hay unas líneas rojas. Yo creo que igual es más sencillo decir, pues no hay líneas rojas, sino que hay temas que se negocian y temas que no se negocian, pero también metemos el lenguaje que queremos, ¿no? Y ahí se ha recibido así. En el caso de la vicepresidenta, pues claro, es que hay una verdad que no se puede contar, es que todas esas agrupaciones, en su 90 y pico % de los casos, son entidades o personas que han sido defenestradas por Pablo Iglesias y por Podemos. Entonces, ¿cómo van a admitir a los que les han echado y que les han generado todo ese bulle para presentarse? Entonces, claro, eso no lo voy a contar. Dicen, no, es que nos interesa el futuro. No, es que todos estos se han agrupado para el que nos echó. Es como aquello, igual nos quedamos todos fuera, pero tú no vas a estar. Entonces, bueno, pues es una pena. Vamos con los viajes y las votaciones. ¿Aquí quién manda? No sé, no sé. María José siempre. Aquí hay orden y ley. Algo que no se lleva. Bueno, Cristina, hay unas elecciones, por si alguien todavía no se ha enterado, que puede ser, porque claro, también como que los que viven o vivimos mucho la política, y hay personas que son felices y tienen su vida y bueno, cumplen con alguno de los, bueno, pues yo creo de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, que ir a votar, y luego pues ya están en otros ámbitos, ¿no? Pero ha habido unas elecciones municipales y autonómicas, y el día después, son en domingo, el lunes, a las 11 de la mañana, cuando se están haciendo en todos los medios de comunicación y bueno, y en los trabajos las valoraciones sobre los resultados,
comparece el ministro Pedro Sánchez en algo que está siendo habitual por parte de muchos partidos políticos y que pone en serio peligro la libertad de cualquier país, que es hacer comunicado, una rueda de prensa sin periodistas, sin que se pregunte y dando unas imágenes grabadas y editadas, haciendo una convocatoria de elecciones para el 23 de julio. Hay algunas imágenes buenísimas de ese día, por ejemplo, una compañera de la cadena SER, ¿no?, que está en directo y claro, estás ahí pues en la radio con los cascos y tal, no sé qué, sale Pedro Sánchez, claro, a ver qué va a decir, ¿no? Y cuando dice que elecciones, hace, se echa para atrás, en fin, un susto, y porque no se puede esperar, por lo menos yo creo que la mayor parte de nosotros, eso. Viajes, vacaciones, cuéntanos cómo se casa el querer votar, cumplir con nuestras obligaciones, si tenemos un viaje establecido, ¿qué opciones hay? Bueno, lo primero que te diré es que en nuestras carnes vivimos ese día desde, creo que lo comunicó a las 11 de la mañana, sí, o una cosa así más o menos, y bueno, hubo una avalancha de consultas en nuestros despachos porque la gente empezó a estar preocupada, porque lo que sí es cierto, y hace poco ha salido el barómetro de los viajes y cómo viajan los españoles, y por Europa, y por España, bueno, los comportamientos, que es lo que le preocupa, y bueno, y se demuestra que en torno del año pasado a este, normalmente en España yo creo que en este caso cada vez somos más previsores y la gente contrata los viajes, las reservas y los paga con muchísima antelación. Ahora en torno al 56% aproximadamente, como mínimo los contrata 2 meses antes. De hecho, nosotros tenemos ya contratos cerrados de clientes que se van en diciembre. Es verdad que son viajes, a lo mejor que es un viaje a Japón o un viaje más complicado, que al final se contrata con muchísimo tiempo, pero lo que sí es cierto es que somos muy previsores, con lo cual había una ansiedad de decir, bueno, pero esto es verdad. Había gente que llamaba, pero eso es cierto, ¿eh? O sea, que realmente hubo una avalancha de preguntas y de contrataciones y de gente muy preocupada. Cristina, y perdona que te interrumpa en este punto, pero mi pregunta no ha estado del todo bien formulada, porque una cosa es querer votar, poder votar o no votar, y otra cosa, que es el problema, es que te convoquen para una mesa electoral y que, oh sorpresa, si no compareces o no estás, te puedan meter en la cárcel o poner una multa, cuando estamos viendo que hay otras cosas que no tienen ninguna trascendencia. Yo creo que el problema va, por un lado, si quieres votar, pero el problema real es que tú no puedas, o sea, no es que no quieras, es que no puedes, porque estropeas las vacaciones a tu familia, todo, y ya no solamente el dinero, ¿verdad, Cristina?, sino que con mucha facilidad he escuchado yo hablar, decir, pues cambia los días de vacaciones, como si eso se pudieran hacer todas las personas y las empresas. No, efectivamente. Entonces, bueno, pues el mundo asegurador ya hace muchísimos años que tiene incorporado unas garantías dentro de las pólizas de viaje, o bien contratadas de forma independiente, la garantía de cancelación. Es importante, y ahí lo matizo para que la gente lo entienda, que no todos los seguros de viaje incorporan el seguro de cancelación, es decir, es algo que tienes que contratar. Esto es como si contratas un seguro a terceros de automóvil y no contratas las lunas. No por tener terceros vas a tener las lunas, pues esto es igual. Es importante porque en este país tenemos un problema, y es que la gente no lee lo que firma, no lee lo que contrata, no lee lo que le colocan entre comillas dependiendo la empresa. Entonces, muy importante esto, porque puede haber gente que confunda y diga, yo tengo un seguro de viaje, oye, pues tengo esto, no tengo ningún problema. Cristina, pues bueno, o que no quiera contratar un seguro de viaje. Ya, pero es que si no contratas un seguro de viaje y la cancelación, y tienes este problema que ya has contratado un viaje, nadie te va a indemnizar esa pérdida si te llaman para ser presidente de una mesa electoral. Claro, pero que contratas un viaje y muchas personas no contratan un seguro de viaje. Quiero decir que no es algo, sino que forma parte, dice, bueno, pues es una opción, yo elijo si lo quiero contratar o no. Sí. Entonces, me imagino que hay un grupo grande también que no tendrán seguro de viaje, no lo sé. Bueno, cada vez más la gente, desde la pandemia, el seguro de viaje se ha convertido en algo casi prioritario. Quizá para viajar por España menos, probablemente, porque todo el mundo entiende que tiene su seguridad social o que tiene un seguro privado. Pero para viajar fuera de España, cada vez más hay un crecimiento exponencial,
porque no sabemos lo que tenemos en España con el tema sanitario. O sea, no somos conscientes de lo bien que funciona nuestra sanidad, porque tú te vas a la frontera y solamente por entrar, porque te duele un oído o porque te has torcido un pie, bueno, primero la tarjeta de crédito por delante, y puede ser una cosa muy sencilla, mínimo, a lo mejor te puede costar 800 o 1.000 euros, y encuentra además el centro donde te atiendan, y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, eso sí es cierto que desde la pandemia la gente empezó a preocuparse y a ser consciente de que viajar pues es algo maravilloso, pero que también conlleva un riesgo, y que realmente, bueno, pues hay que estar asegurados. Dime. Pues si me permites, por favor. Por arrimar el ascua a mi sardina. Yo tengo contratado un viaje. Si me llaman, ¿cuáles son las excusas o las posibilidades de no ir a una mesa electoral porque tengo... Está resuelto por la Junta Electoral Central. Porque tengo contratado un viaje, y por otra parte, si tengo que cancelar el viaje, ¿cuánto me cuesta un seguro de cancelación? Es decir, yo ya tengo contratado un viaje, son 2.000 euros, ahora sacarme un seguro de cancelación, ¿qué sobrecoste me supone? Va Cristina y luego Carlos con una cosa que dice que no estoy de acuerdo. Vale, cuando dices la palabra sobrecoste, que te iba a corregir, es que hay veces que consideramos que es un sobrecoste, y desde mi punto de vista, quizá como profesional, no me entra en la cabeza que alguien haga un viaje a Puerto Rico o a República Dominicana, se gaste 1.500 euros y no pueda incorporar, o sea, no entre dentro de su cabeza gastarse a lo mejor 25 euros en añadir un seguro que te va a aportar una tranquilidad, que os puedo decir que yo he vivido siniestros y os aseguro que la tranquilidad que te aporta es infinita. O sea, que por ahí creo que con el vocabulario y lo que hablábamos al principio es importante entender, desde mi punto de vista, que esto no tiene que ser un sobrecoste y tenerlo interiorizado como que, es que es un coste enorme. O sea, no lo veo así. Entonces, el seguro de viaje se puede contratar, como tú decías, y muy importante. No se puede contratar la cancelación no antes de 72 horas del viaje. En el caso que nos ocupa para una de las garantías, que es mínima, porque hay un montón de garantías que cubre esta cancelación, en el caso del tema de ser citado a una mesa electoral, esto ahora mismo se pueden seguir contratando seguros de cancelación sin ningún problema, hasta que, lógicamente, creo que es el 29, ¿no?, el día que saldrán, se sortean las mesas. A ver, es que están cambiando continuamente, por eso cuando has dicho algo de la Junta Electoral Central, ahora comentaremos, sí, hay unos plazos, pero son muy cercanos, y entonces lo que están intentando, y como cada día van cambiando, pero porque claro, te pueden citar como 1 o 2 semanas antes, y entonces ahora estaban intentando dar un poquito más de plazo, pero no sé si serán capaces. Vale, no, pero vamos a poner esa fecha como exacto, ejemplo. Me refería que la garantía no podrá entrar en vigor si la contratas el día 2 de julio, que ya lo sabes. Esto es como si vas a contratar un seguro de salud y sabes que estás enfermo. Pues esto es igual. Entonces, bueno, todavía hay tiempo, hay esperanza para que la gente de alguna manera, bueno, pues se quede un poco tranquila. En cuanto al tema... ¿Se puede contratar aunque ya se tenga el viaje? Sí. Ojo, importante, no todos los seguros son iguales, no todas las compañías tienen las mismas garantías. Ahí me voy otra vez al principio del leer. Hay veces que la gente contrata un seguro a través de internet o a través de una agencia de viajes y bueno, contrata lo básico o el que le colocan. Y realmente hay algunas que te obligan, hay algunas compañías que te obligan a que el seguro tiene que contratarse en el momento que has contratado el viaje, aunque te vayas en agosto, ¿vale? Importante. En el caso que nosotros manejamos y del Instituto de Desarrollo Asegurado siempre buscamos la mejor opción, estamos hablando de estos 72 horas anterior al viaje. Entonces, si ocurre lo que habéis comentado de que efectivamente parece ser que va a poder ser una causa de que te puedas eximir de ir a la mesa electoral, presentar que tenías la reserva antes de que el presidente comunicara que las elecciones eran el día 23, pero yo no lo tengo tan claro, porque depende de la Junta Electoral Central, es decir, porque realmente legalmente no lo pone tan claro. Es que Carlos decía, lo ha resuelto la Junta Electoral Central, pero realmente lo que escriben es un perjuicio económico grave, o sea, utiliza una serie de términos que, por ejemplo, bueno, nosotros estamos haciendo el programa en Madrid, ¿no? Si yo quiero ir a Ávila, y tengo las vacaciones para ir a Ávila,
vamos a poner que voy a casa de un amigo, pero yo me he pedido esos días en la empresa el coche, pues lo voy a llenar de gasolina ese día, pero vamos a poner que en Ávila he hecho un esfuerzo y he cogido una casa rural y tal. Bueno, pues ¿cuánto cuesta la casa rural? Yo tengo un viaje contratado con anterioridad, pero sinceramente lo he pagado y hay veces que yo me espero mucho más porque voy viendo si el apartamento o tal va bajando y cuando puedes cancelar de manera gratuita te esperas. En este caso lo hice, pero aún así puede ser que te digan que no. Y entonces sí, yo me he leído el listado que es amplio de, digamos, porque claro, cuando dicen excusas, a mí también esa palabra me sienta mal, porque no es excusa, son las realidades de cada uno. Porque dices, es que a mí de qué me vale si, por ejemplo, ese viaje que tú tienes contratado o cualquiera que tengamos nosotros, a esa persona, ¿qué le supone en su vida? Es que igual es una circunstancia especial y yo voy añadiendo datos que igual no debería, pues mi hija está viviendo muy lejos y es su cumpleaños. Claro. A mí, ¿qué más me da que me devuelvan el dinero? O sea, peor no tener el dinero, pero con eso no se soluciona y a lo mejor resulta que yo he buscado esos días porque son los que me puedo ausentar en la empresa y no puedo ir otros días. Entonces hay una serie de cosas, entre cosas, pues bueno, si tienes más de 65 años, luego, por ejemplo, yo he mirado para nuestro terreno directores de comunicación, pero todo volvemos a lo mismo. Tú lo presentas y luego es la Junta Electoral la que dice si sí o si no. Directores de medios de comunicación. Personal, por ejemplo, pues médico que se vea que va a tener guardias y que no pueda cambiarlas y tal. En fin, si lees el listado, es un listado grande, pero luego hay una advertencia que yo quiero hacer. A mí la primera vez que me tocó votar estuve en una mesa y luego he sido voluntariamente interventora en muchas elecciones. Cuando no se constituye la mesa, el primero que aparece a votar se le sienta. Sí, eso sí. Y entonces parece que va a ser el voto bastante retrasado en su horario, ¿no? La gente va a aparecer porque nadie quiere aparecer a primera hora. En fin, que bueno, en cualquier caso, lo del seguro de viajes para alguna circunstancia, Carlos, no sé si querías añadir alguna cosa. No, bueno, lo habéis explicado perfectamente. Vamos a ver, yo estuve 5 años defendiendo a compañías de seguros. Claro, queréis entrar, y tenéis derecho a ello, a especificar un poco. Si quisiéramos regular algo en la vida, necesitaríamos códigos de 50.000 a 55.000 artículos. Los códigos que tenemos, los más grandes, van a los 1.500 artículos. Me explico. Yo he visto personas que se dejarían cortar un brazo porque cuando salieron del coche después del accidente, el impacto era en el lado derecho y de buena fe se dejarían cortar el brazo. Claro, analizado pericialmente, el impacto era en el lado izquierdo. Entonces, quiero decir que efectivamente, es decir, si entramos en la casuística, resolver un asunto es imposible. Pero bueno, lo que ha dicho la Junta Electoral Central es todo aquel que el día en que el presidente del gobierno convocó elecciones tuviese ya contratado el viaje, se le respetará. Que luego los que resuelven, bien vía jurado, bien vía jueces, en la Junta Electoral Central, cada uno de los recursos, pues hombre, cada uno es hijo de su padre y de su madre, y podemos tener sentencias coloradas, violetas, malvas o negras, es obvio, pero la norma general es que todo el que tenga contratado el viaje antes, no el día siguiente ni después, lógicamente se le excluye. Segundo, no se conoce, parece que en Soria van a meter ahora a uno, pero no se conoce aún a ni una sola persona que haya ido a la cárcel por no comparecer a la mesa electoral ese día. Tiene que haber una amenaza, tiene que haber porque de lo contrario los españoles somos aquellos, como decía un gran autor, que lo único que queremos es llevar en el bolsillo un papelito que diga, este español puede hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto, hay que combinar a la gente a que vaya y cumpla con su deber. Ya, pero es que el deber, que son 70 euros también, vamos a hablar claramente, de comparecer frente a una situación familiar, personal, humana, es que no está ni pagado ni agradecido, y no es cuestión de que no quieras ir, es que hay personas que no han pagado esos viajes porque no han podido y están esperando otro momento para pagarlo. Quiero decir, es una faena muy grande. Y de hecho, además, es que justamente es que en esas fechas, ya no porque sea 23 de julio, sino que sabéis que
puente en muchas dos comunidades, sí. Y en torno, en esas fechas, creo que entre 4 y 6 millones de personas estábamos de viaje. Sí. Es que son muchas personas, muchas personas afectadas. Lo que hay que hacer es reunirnos. Yo he negociado decenas de convenios colectivos y se dice, preferentemente, las vacaciones serán en periodo estival, que empieza el 15 de junio al 15 de septiembre. Hagamos una ley general, ahora que el PP va a ganar con Vox, ley general. No se podrá convocar por el presidente del gobierno elecciones del 20 de diciembre al 7 de enero. En alguna comunidad eso existe, yo creo que en Andalucía no se puede... Es decir, no se puede convocar en verano, y el verano empieza el 22 de mayo. Claro, sí se puede y no pasa nada porque se convoque, lo único es que hay que penalizar a ese que a 6 millones de españoles le está complicando la vida, porque son 6 millones de españoles con muchos miles o millones de empresas detrás y de pequeños negocios que se van de vacaciones en esas fechas, no por capricho, sino porque les toca, tienen un turno, tienen una plantilla que ha cogido unas fechas y no puedes coger tú las vacaciones cuando quieras en muchos casos. Y son las vacaciones anuales, las vacaciones que se merecen los españoles, que se merecen las familias, que se merecen los hijos que en esas fechas no tienen colegio. Y por tanto, no es un capricho irse de vacaciones, entre comillas, es un derecho que secularmente se ha reconocido a los españoles y por tanto ese derecho lo tienen esos 6 millones de españoles que vacacionan en esas fechas. No irse en esas fechas y obligar a las empresas que tengan todas sus plantillas durante el mes de julio esperando para las elecciones y que ya le den vacaciones en septiembre, en octubre o en diciembre, pues es un problemón tremendo. Por lo tanto, paralizar el país simplemente por el hecho de que todos los españoles tengan que votar, no. Existe el voto por correo. Bueno. Se ejercerá el voto por correo con todas las sombras de sospechas que hay en estos momentos sobre el voto por correo. Pero respecto a las mesas electorales, pues los españoles a los que les toquen ir tendrán que ir, los que no tendrán que cancelar sus vacaciones y si tienen un seguro de cancelación, pues por lo menos no perderán el dinero, pero efectivamente habrá que penalizar a aquellos que sean damnificados, aquellos que se consideren damnificados, tendrán que penalizar al que les ha convocado. Pero el derecho a convocar yo creo que es un derecho que no se puede quitar al presidente del gobierno o al presidente de una comunidad autónoma porque nunca se saben las circunstancias que pueden rodear a una convocatoria electoral. En este caso han sido las que han sido y que cada uno valore si justifican el hecho de sacrificar las vacaciones, ¿no? Doy 2 apuntes de datos y avanzamos, hablamos un poco de la verdad y también de esta guía para escribir y hablar en público. Vamos a un ritmo de 100.000 solicitudes de voto diario. El primer día yo lo solicité. Puede llegar el voto hasta el 17 de julio. Yo me voy el 13 de julio. Dice, pero es que usted lo puede pedir en el lugar donde se desplaza. Vale, yo espero estar en Seúl, en Corea del Sur. Tengo que ir al consulado. ¿Y qué hago? Pedirlo allí. Pero luego a lo mejor me hubiera podido llegar aquí. Hay muchas personas que dicen, es que yo estoy en un apartamento que pone el nombre en el buzón de otra persona, o sea, desplazados en vacaciones y tal, y luego realmente pues en correos, lógicamente, toda esa personal que está diciendo, necesitamos apoyo, esto es inviable. Y estamos en un crucero, ¿en qué puerto pides que te lo manden? Porque dependerá del día que te lo envíen y del día que correos por eso es que lleven, estamos ¿no? O sea, como con unos prototipos y luego estamos diciendo nosotros, ¿no? Que si la mesa electoral, pero ¿cuántos negocios dependen de ese turismo que han tenido que salir todos el sector hotelero a decir, bueno, pues ustedes pueden cancelar, que claro, si les cancelan la habitación, en ese punto se quedan sin nada, pero bueno, vamos con la verdad y es nada, después de todo lo que hemos dicho, editorial Eride, ¿dónde se puede adquirir, comprar este libro? Usted es una persona un poco antigua, usted sabe que ahora pincha en Google, ¡ping! Yo soy antigua. Y automáticamente dice usted, quiero comprar el libro La Verdad. Ese señor fuera del programa, que somos muy democráticos. Quiero comprar el libro La Verdad. Ya. Y automáticamente aparece allí, autor, Carlos González Teijón, editorial, Eride, pinche usted aquí para comprar. Y Amazon te lo trae al día siguiente. Vamos a ver, Carlos. Y además más barato. Carlos. Segundo. Primero te tengo que responder. Directora, ¿me da autorización? Sí. A ver, vamos a ver. Resulta que te lo estoy poniendo en bandeja. Claro. Para que tú expliques a los espectadores. Tú sabes que hay gente que no usa Google, que le gusta ir a sitios, hablar con personas.
Y más si hay una librería en la calle Espronceda, que Número yo me lo sé, 5. pero me hago la tonta y digo, ¿dónde se puede ir? Espronceda número 5. Y No además, quiero poner Google, quiero hablar con alguien. es tan reciente que se está distribuyendo por toda España, pero aún no ha llegado a las librerías. Pero también es verdad que cualquier persona que vaya a su librería en un pueblo de Soria lo pide y esa librería se lo trae a los 2 o 3 días y allí lo tiene. Y a los de los pueblos de Segovia, digo, porque tenemos un compañero. También. Por lo tanto, el libro, si quieren en Madrid comprarlo, es Espronceda número 5, pero ahora con las nuevas tecnologías, de ahí la broma, de la antigüedad y la modernidad, pincha o va a su librería y dice, quiero este libro, La Verdad, Carlos González Teijón, Editorial Elide, y lo tiene allí a los 2 días y al mismo precio, sin coste ninguno de transporte. ¿Qué pretendías contar cuando hiciste este libro? ¿Qué pretendo con La Verdad? Pues lo que pretendo con La Verdad es intentar aportar, y no es broma ni ironía, un pequeño grano de arena a la cultura humana para intentar ayudar a resolver estas cuestiones que estamos discutiendo. Se habla mucho de la verdad porque devenimos de una cultura, para lo bueno y para lo malo, que es nuestra cultura judeocristiana, de esa verdad absoluta, de ese Dios absoluto. Después, los griegos primero, los romanos después, nos han demostrado que hay verdades en la vida, no la verdad, aunque el filósofo está constantemente buscando esas verdades a lo que se llama la verdad. Por lo tanto, la verdad de todo lo que estamos discutiendo es, todos los seres humanos queremos nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestras ambiciones. El que mejor lo ha descrito con mucho, solo que entonces no había facultades de psicología, es Pedro Calderón de la Barca, o el propio Cervantes. Es decir, si analizamos el Quijote, es toda una descripción de una escuela de psicología. La psicología de la persona que lee las novelas de caballería y vive en su mundo, hoy está más extendido que nunca. Pues hay gente que lee sobre el feminismo. El feminismo es esto, y la monta en Rocinante y va, lanza en ristre. Es así, y lo estamos viendo cada día. O yo hoy creo en el machismo, y creo en el machismo, me monto en mi Rocinante y lanza ristre. Y Sancho le dice, mire vuesa merced que no son gigantes, que son molinos. No, pa'lante. Entonces, la verdad, ¿cuál es la verdad? Elevar el zoom, y si lo miramos desde arriba, desde el balcón, vemos que todos, Pedro Sánchez, Feijóo, Sumar, quien sea, se comporta igual. Lo has descrito tú muy bien, por eso decía que has leído mi libro. Pero en mi libro explico cómo funcionamos los seres humanos. Como somos un animal de grupo, pues funcionamos en grupo. ¿Cómo funciona un grupo? Siempre con un liderazgo cultural al frente. Por eso se forman los bandos. ¿Qué se forma detrás inmediatamente? Las élites. Y esas élites automáticamente forman sus grupúsculos, de ahí Podemos, de ahí echar a Errejón, de ahí echar, que nadie habla de ella, de Vescansa, que fue la gran montadora y financiadora inicial de Podemos, nadie habla de ella. Hombre, los supositorios Robbie han tenido mucho éxito toda la vida. No eran los Robbie, no, porque los Robbie es otro laboratorio, no, pero es un laboratorio, pero era algo así para ir al baño, me parece. Entonces, ¿cómo fue defenestrada? Una persona, yo no la conozco personalmente, dicen que es muy inteligente, arquitecta, muy preparada, pero que rápidamente fue defenestrada de esa élite. Cómo todos los grupos sociales tienen sus jerarquías y cómo funcionan esas jerarquías, y luego están los gobernados o administrados. Cuando aplicamos esa diapositiva vemos que no hay ni un solo grupo humano desde hace 12.000 años hasta hoy que haya funcionado de otra manera. Luego, esa es la verdad, el tener conocimiento de cómo funcionamos los grupos sociales humanos, y todos funcionamos igual. Lo que ocurre es que el líder de turno, que muy bien lo has expresado tú, el líder de turno no está para buscar la verdad, nadie le paga por ello, está para hacer que sus seguidores sean lo más grandes posibles, ganar los máximos escaños, porque su liderazgo, y lo hemos visto en todos, en Felipe, en Aznar, depende de los directores generales a los que va a nombrar, de los concejales que van a ganar su sueldo, y por lo tanto, si él lo hace mal y no conseguimos concejales o directores generales, lógicamente no nos conviene como líder, y automáticamente lo defenestramos nosotros mismos, como se hizo con Pablo. Pero es lo mismo que el equipo de fútbol, porque es que estamos empeñados con la política y con 20.000 cosas, o funciona o no funciona. O no funciona, y si el entrenador lo hace mal, automáticamente disensiones internas, críticas internas. Claro. ¿Qué tenemos que nombrar? Un entrenador que dirija bien. Claro. El que dirija bien y funcione y tenga éxito con el equipo, muy bien, pero funciona a nivel directiva del club y funciona a nivel hinchas. Hay que ver ahora cómo están los hinchas del Valladolid, que han caído a segunda división. Mal. Claro. Pucela está mal. Claro. Por lo tanto, la verdad, ¿cuál es la verdad? El hacer el análisis técnico, el análisis científico desde arriba, los que buscamos la verdad, que somos pocos, no por buenos, sino quiero decir,
Yo tengo Porque tiene trabajo y no todos estamos dispuestos ahí está. a asumir esa cultura del esfuerzo. Exacto. Y ese trabajo es el que hace que un científico descubra, como tú muy bien has dicho, una vitamina nueva. Pero eso no está para ello un entrenador de fútbol, no está para ello un director religioso, no está para ello. El director religioso lo que está es para que su grey sea lo más amplia posible y su iglesia sea lo más rica posible. Y cuando miramos a la historia hacia atrás, vemos que, caramba, funciona todo perfectamente. Es decir, ¿cómo podemos entender la historia de España, la de Francia, la de Alemania, la historia de la Iglesia Católica o la historia del marxismo? Es decir, cómo empieza, qué se pregona, cómo va avanzando y cómo fracasa. Y cómo las élites, allí todas allá arriba en los buenos palacios antiguos del zar, y todo el pueblo debajo, y en nombre del pueblo. Claro. No te voy a responder porque quiero hablar con Salva. Si me permites, espera, un segundín nada más sí, que voy a decir el chimpún del libro, ¿sí? Porque termina diciendo ¿Eso es un spoiler? por supuesto, lo que debemos hacer es luchar cada día para conocerla, se refiere a la verdad, para conocerla mejor si queremos sobrevivir y alcanzar el futuro. No me cabe duda alguna de que con perseverancia y esfuerzo lo conseguiremos entre todos y para todos. Adelante, Salva, aquí vas a comentar algo. Estaba a punto de aplaudir, pero me he contenido por el ruido. No por comentar y por echar un piropo a Carlos sobre la obra, que no se confunda la audiencia. Este libro, aunque se llame La verdad, no es un libro de religión, es un libro más de metafísica, es decir, de la explicación, de la búsqueda de la verdad a través de distintos movimientos, teorías y personas, ¿no? Y en esa búsqueda de la verdad, a mí me parece que es importante, por hacer el concepto cercano a la audiencia, a las personas que nos están escuchando. Y es que la verdad es como un triángulo, es decir, la verdad responde a si ves las cosas desde una cara, pero las otras dos caras de la verdad es la belleza, y por tanto el acercamiento no solamente es de Kierkegaard o de Aristóteles, sino el acercamiento a la verdad se hace también desde Calderón de la Barca, desde Becker hablando de la verdad, o desde cualquier artista plástico en una obra pues de un cuadro, de una escultura o de una arquitectura. Y el otro lado de ese triángulo es la bondad. Ahí sí que nos encontramos más con la moral y con las religiones en esa búsqueda de la verdad, pero la verdad en abstracto tiene que ver con el hombre, con el ser humano, con un equipo de investigación o con cualquier otra realidad de cualquier momento del ser humano. Y cuando perseguimos la felicidad, en el fondo lo que estamos buscando es chocarnos con esa verdad y encontrarnos con ella. Por lo tanto, es un libro para todos los públicos y no es un libro de religión. Perdonadme por el discurso, pero me parecía valioso esta aportación. Sí, está fantástico. Bueno, aviso a mis compañeros, es que hay una persona que quiere entrar en el plató y ahora no puede. Es que me habrán visto que he puesto unos ojos así, estaba avisando, estamos aquí en directo, no se puede interrumpir. O si quiere entrar, que entre, se siente y que aporte. Y que aporte. Salva, Alcalá de Henares me parece como ciudad, como municipio, es un lujo que tenemos en España, es de una belleza, de una riqueza cultural impresionante. Estar en la Universidad de Alcalá de Henares, desde luego, eso que se dice ahora es un plus, ¿no? Si hablábamos antes de seguros, hay que ver a ver qué seguros tienen un plus, ¿no? Pues lo tiene Alcalá de Henares. Igual que le preguntaba a Carlos, ¿no?, que cuál era el objetivo a la hora de escribir el libro, ¿a quién van dirigidos estos cursos, estas clases de oratoria y de debate? Sí, yo por complementar un poco lo que has dicho, a mí me parece que la Universidad de Alcalá de Henares es un lujo de la historia y del patrimonio español desde el punto de vista no solo histórico, sino especialmente cultural. Y cultural no solamente de piedra, sino cultural de todas las artes y de todos los pensamientos y del derecho y de otras muchas humanidades que allí han nacido para España, pero para el mundo. Dicho esto, estamos en un contexto en el que este año se celebra el 25 aniversario de la declaración por parte de la UNESCO de que Alcalá es Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pero realmente, y voy a matizar porque esto seguramente no es una novedad y lo hayan escuchado muchas personas ya, pero realmente lo que la UNESCO hace es, de alguna manera, reconocer que
eso que llamamos el Alcalá histórico, el Alcalá del siglo de oro, es en realidad el primer campus universitario que se instala en el mundo. El primer campus universitario que se crea en el mundo es el centro histórico de Alcalá de Henares, donde está el Paraninfo, donde están los colegios mayores, donde están las residencias, donde están las facultades, donde hay otros muchos contextos en torno a lo que hace una ciudad universitaria. Y el patrimonio de la universidad es la Universidad de Alcalá, es las piedras y lo que de alguna manera de esas piedras nació con Cervantes, con Lope de Vega, pero también con otros muchos personajes del pensamiento, el derecho y la cultura que ha aportado España y que sigue aportando España a la historia de la humanidad. Y para nosotros hay dos símbolos que de alguna manera este aula de debate y oratoria que puso en marcha la vicerrectora María Sarabia, que aportan o simbolizan mucho esto, es por una parte la figura de Lope de Vega, porque Lope de Vega es lo que sería un Zuckerberg al siglo XXI, es decir, es alguien que pasó por las aulas, no se llegó a titular, pero tuvo una efervescencia mental, cultural, muy por encima de las personas de su época y reinventó la historia y el cómo se hace el teatro, reinventó el cómo se construye un personaje, reinventó el storytelling, o sea, la forma, el relato de contar las cosas, y además en esa efervescencia llegó a escribir 1300 obras de teatro, llegó a escribir poesía, ensayos, etcétera, etcétera. Es decir, fue una persona muy por encima de la media que de promedio cada día escribía 50 cuartillas, y esto en una persona además que tuvo varias familias, que tuvo varias amantes, o sea, que no era un friki que estaba encerrado en su habitación, sino que interaccionaba con el mundo que le rodeaba, con la iglesia, con la nobleza, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es una persona que responde muy bien a cuál es el concepto moderno de relatar y de contar cosas, ¿no? Y en esa reinvención del relato es donde nosotros nos queremos apoyar y cobijar para este aula de oratoria y debate, que lo que intenta es devolver a ese mundo de la formación universitaria, profesores, alumnos o alumnos eméritos o alumnos de formación de posgrado, el intentar llevarle esta formación de que las cosas no solo hay que conocerlas, no solo hay que estar en lo verdadero, lo bueno y lo bello, sino que además hay que transmitirlo. Y en ese arte de la persuasión, que es la oratoria, es donde queremos incidir. Entonces, hemos puesto en marcha para empezar a acercar a los estudiantes y a los profesores este conocimiento unas tertulias cisnerianas que se hacen en la capilla de Cisneros. Cisneros, el cardenal Cisneros, es el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, y en la capilla de Cisneros está el monumento funerario del cardenal. Entre comillas, los restos del cardenal se trasladaron a otro lugar y la capilla ha sido desacralizada. Vale. Entonces, aunque sigue estando el impacto visual del monumento funerario donde se hace, pero bueno, es una manera de relatar y de potenciar los mensajes, y por lo tanto, estas tertulias cisnerianas es el primer acercamiento al mundo académico. El segundo acercamiento es la constitución de un consejo asesor donde gente que sabe mucho de esto, de hablar en público, de hablar en micrófonos, en radio, en televisión, en speakers y en otros conceptos, nos ayudan a acercar esa formación también fuera de las aulas. Y en tercer lugar, tenemos diseñado una serie de talleres y de sesiones de formación para intentar capilarizar a través de las facultades y que de alguna manera profesores y alumnos puedan transmitir estas habilidades y estos conocimientos, porque al final, si el profesor no es el primer vendedor de la oratoria, es el primero que hace que haya presentaciones verbales, que haya discursos y debates dentro de las aulas y que incluso algunos exámenes sean orales, pues realmente eso no se va a transmitir y a potenciar. Pero sí lo que se ha conseguido desde este aula es que en el primer año de la puesta en marcha, hace 3 años de este aula, María Sarabia consiguió ganar a través del equipo de la Universidad de Alcalá, ganar esa liga de debate universitario, Liga Española de Debate Universitario, y además el próximo año ponemos en marcha el primer campeonato que la Universidad de Alcalá de Henares se instaura para potenciar esta pelea, esta lucha, esta gamificación que se diría con el discurso de hoy en día, gamificar el que los alumnos se interesen, participan
y debatan y aprendan las artes de la oratoria. Salva, pues tendrás que venir a explicarnos más porque esos campeonatos son sumamente interesantes, Sí. y no sé si se podrá ir dando minuto de tiempo y resultado, pero bueno, estamos ya terminando. Muchísimas gracias, Salvador Molina, por acompañarnos hoy. Cristina, ¿algo que quieras añadir que no te hayamos preguntado, que quieras compartir con nuestra audiencia? Sobre lo que nosotros hacemos, la importancia de, que lo dije al principio, de ponerse en manos de un profesional, tanto en esta situación que estamos hablando de los seguros de viaje, como en cualquier otra, y de un profesional objetivo como es un corredor. Sí me gustaría matizar en un segundo que es importantísimo lo que están haciendo Salva en la Universidad de Alcalá, pero que sí es muy importante el aprender a transmitir, y ya me traslado, no hablo de la política, hablo del mundo de la empresa. Hay un problema, verdadero problema de comunicación de los líderes, entre comillas, de las empresas, de los directivos. Entonces, por muy buen profesional que seas o estés muy bien preparado, si no sabes transmitir a tus equipos realmente cuál es la línea de la empresa, puedes llegar a tener un fracaso total, y eso está pasando. Pues muchísimas gracias, Cristina. Te esperamos pronto también. Sí, cuando queráis. Carlos González Teijón, aquí te doy con la verdad. Quiero decir, haces bien, quiero decir algo de Salvador, quiero apoyar. Pero como... sí, tienes como una hora y media. Absolutamente su trabajo, me Sí. tienes a tu entera disposición en lo que puedas necesitarme, gratuitamente, sin problema. O sea, a él no le cobras. Ya Porque como mediador tanto del SIM a nivel nacional como del Instituto Laboral, nosotros decimos que no es que la gente no sepa negociar, que desde luego que no sabe, sino es que no sabe hablar. Eso de llegar a una mesa de negociación y decir quiero esto, quiero aquello, estoy dispuesto a dar esto y dar aquello, es imposible. Y puedes estar 3 horas con personas con 1 o 2 carreras para que al final sepan decir eso. Por lo tanto, apoyo de verdad lo que estás haciendo, porque es imprescindible, y sobre todo para la juventud, que sepa hablar, explicar lo que quiere y callarse. ¿Te puedo hacer una última broma? Pues todas las del Como has mundo. hablado de carreras, fíjate Sotomayor la de carreras que tiene. Bien. Pero parece que no le ha servido mucho, ¿no? O no las quiere aprovechar. Bueno, a lo mejor corría en un campo que no era el suyo. También. Bueno, que nos vamos, que con una última recomendación, si nos lo permiten, y es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.